Muy buenos días a todas y a todos. La bienvenida más fraternal a nuestra comunidad universitaria y a quienes nos acompañan de otras comunidades universitarias, de las universidades estatales y que son parte de nuestra federación. Queremos darle la bienvenida de la Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales y Técnicos de las Universidades del Estado de Chile, FENAPTUECH, quien, con el patrocinio de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la USACH, ADP, y de la Asociación de Funcionarios Profesionales y Técnicos de la Universidad de Chile, APROTEC, ha decidido que es imprescindible desarrollar una actividad como esta. La Ley Carín representa un tremendo desafío para nuestras comunidades universitarias, desde sus autoridades, sus estudiantes, sus funcionarios, en todos los estamentos y en todos los niveles. Y también a quienes nos visiten, porque ya nos hablarán de eso, porque los temas vinculados, cuando el trabajo se ve amenazado por situaciones de violencia, de acoso, de maltrato, también puede provenir de agentes externos. Y la ley también se hace cargo de eso y ya nos explicarán al respecto. Para comenzar, queremos escuchar el saludo de la señora Betsy Saavedra Flores, presidenta de la Federación Nacional FENAPTUECH y de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la USACH, ADP. Estimadas compañeras, compañeros, trabajadores, estudiantes que acompañan, miembros de las comunidades de las universidades del Estado, reciban un afectuoso saludo en esta mañana que, como pueden ver, está bastante soleada, con aires de primavera, que de alguna forma eso nos llena también de esperanza y nos da energía para poder enfrentar los desafíos que hoy día tenemos como universidades. En forma especial, saludo a Juan Santana, que nos honra con su participación, un importante promotor y colaborador de los procesos democráticos de las universidades del Estado. Muchas gracias por todo su apoyo en lo que fue la discusión de la Ley 21.094 y lo que es la pronta publicación del Estatuto Orgánico de la USACH y de la publicación de otros estatutos orgánicos que ya están publicados, o sea, la publicación que ya se ha realizado. Asimismo, quiero saludar al prorector de la Universidad de Santiago y a las autoridades universitarias que nos acompañan. A mis colegas dirigentes sindicales de Santiago y de regiones, gracias por su presencia en esta actividad. Quiero aprovechar de señalar que este seminario hoy día va a ser grabado, por lo tanto van a poder verlo y escucharlo en otra plataforma que informaremos prontamente. Con mis colegas dirigentes, con ustedes, compañeras, compañeros y con quienes me conocen, he compartido durante años la lucha por el respeto a la dignidad laboral, en un contexto universitario distinto al de otras organizaciones, marcado por la falta de democracia y por una estructura de poder desigual que lamentablemente perdura desde el golpe cívico-militar de 1973. Recién ahora, con la publicación de los nuevos estatutos orgánicos, vemos ciertos indicios de un cambio. No tengo dudas de que el universitario antidemocrático ha afectado las relaciones de las comunidades, al fomentar el autoritarismo y discrecionalidad en la toma de decisiones, al permitir el ejercicio abusivo del poder, al poner en un segundo plano las necesidades de quienes no tenemos derechos políticos, al propiciar una actuación negligente frente a las denuncias que muchas funcionarias y funcionarios han hecho y que nosotros como federación, como asociaciones de funcionarios hemos debido acoger, contener y orientar. Sepan nuestras compañeras y compañeros que en nuestro rol dirigencial siempre estaremos disponibles para apoyarlos, especialmente cuando sufren acoso laboral y violencia en el trabajo. Más aún con la nueva ley que nos convoca y que motiva nuestro seminario, la cual obliga a las instituciones a contar con protocolos para la prevención, investigación y sanción de estas conductas que tanto daño y dolor nos causan. Dichos protocolos, dice la ley, deben ser elaborados con la participación de las asociaciones de funcionarios y la asesoría de la Mutual de Seguridad, bajo la de la Superintendencia de Seguridad Social, lo cual, como puede
de alguna forma contar con condiciones de trabajo más seguras y saludables, en el marco de los principios y derechos fundamentales que establece la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Por lo tanto, compañeras, compañeros, una oportunidad para reflexionar la forma como nos relacionamos y para lograr una mejor convivencia universitaria, mediante relaciones humanas basadas en el respeto y la prevención de conductas negativas que pueden afectar la salud de quienes somos trabajadores. Pero no solo esta ley debe llamarnos a reflexionar hoy. Las nuevas demandas sociales, las modificaciones en el marco jurídico, las políticas gubernamentales y los cambios de paradigmas en la administración de las organizaciones obligan a las universidades del Estado a readecuar sus políticas y procedimientos en materia de gestión de personal para poder cumplir con éxito y responsabilidad social su misión de servicio al país. Tenemos que formar estudiantes y para eso tenemos que ser el ejemplo, compañeras, compañeros, autoridades, miembros de las comunidades universitarias. Por eso que es tan importante hoy día conocer esta ley, sus alcances, poder capacitarnos, porque necesitamos ser un ejemplo de buenas relaciones humanas. ¿Cómo vamos a enseñar el respeto a la dignidad laboral a nuestros estudiantes si no somos también el ejemplo nosotros dentro de nuestras comunidades? Por otra parte, las funciones de capacitación y desarrollo es importante que prioricen la generación de nuevos estilos de liderazgo con el propósito de que directivos y jefaturas, profesionales y académicos sean capaces de comunicarse en forma asertiva, de resolver conflictos, de reconocer y motivar en forma positiva el desempeño del personal a cargo. Está claro que bajo el nuevo escenario, el diseño de los puestos de trabajo cobra una especial importancia, pues debe asegurar la integridad física y psicosocial de las personas trabajadoras, facilitar el trabajo remoto y proveer de información clara respecto a las funciones del personal, para evitar que a veces vemos que es la discrecionalidad en la asignación de funciones. A veces nos quitan funciones, a veces nos agregan funciones, se produce una recarga laboral que no siempre es reconocida ni salarialmente ni tampoco en términos humanos. Por lo tanto, para evitar esa discrecionalidad en la asignación de funciones y por ende posibles conductas que podrían ser constitutivas de acoso laboral, es importante adaptar todas nuestras políticas de personal y darle prioridad a lo que es el diseño de los puestos de trabajo. De igual forma, tenemos que capacitarnos, compañeros, compañeras, para que seamos capaces de reflexionar, debatir y tomar decisiones en el nuevo escenario de comunidades universitarias más democráticas regidas por los estatutos orgánicos. Por todo lo señalado, llamo entonces a nuestras autoridades universitarias a actuar con proactividad frente a los cambios, expresar un compromiso real con el respeto a los derechos laborales, avanzando en la generación de normativa imparcial y transparente respecto a la asignación profesional, los aumentos de grado, la FON, y actuando sobre todo con diligencia en la pronta implementación de la ley Karina en nuestras universidades, por una comunidad universitaria libre de acoso sexual y violencia de género. Vivan las y los trabajadores de la Muchas gracias a la Presidenta Nacional de Federación y de nuestra Asociación de la USACH por su palabra. A continuación, estamos en la Universidad de Santiago de Chile. Vamos a ofrecerle la palabra al profesor Cristian Muñoz, prorector de la universidad, que nos va a entregar un saludo a nombre de la institución. Profesor. Muy buenos días a todas y a todos. Un especial saludo, ¿cierto?, al honorable diputado de la República, don Juan Santana, que nos acompaña, a la señorita Betsy, ¿cierto?, que es la presidenta de la Asociación de Profesionales Técnicos. Siempre se me olvida el nombre, porque cada vez ha crecido más, pero creo que hoy más o menos bien. Y un especial saludo a todas y a todos las trabajadoras y los trabajadores de la universidad, funcionarios y funcionarias, por estar hoy día en este seminario. Yo creo que todos debemos informarnos y todos estamos trabajando para hacer de esta comunidad una mejor comunidad. Tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir creciendo y al menos desde el gobierno central estamos tratando de caminar en esa dirección. Desde que asumí, lo primero que me dijo en ese momento la vicerrectora de Finanzas y Logística, que hoy día está ocupando otro rol, es tenemos que estudiar los puestos.
necesitamos presupuesto para mejorar nuestro trabajo, para mejorar nuestra comprensión. Y fuimos en esa dirección. Lo primero que necesitamos es avanzar en justicia, avanzar en entender mejor el fenómeno que tenemos en cada puesto de trabajo y ir disminuyendo la arbitrariedad. Nos interesa como gobierno central avanzar en esa dirección. No quiere decir de que tenemos los problemas resueltos, sino que muy por el contrario. Estamos avanzando en el diagnóstico, en reconocer que hay espacios de mejora significativos en la institución y avanzar en mejorar esta comunidad para que todos y todas sintamos que venimos a un lugar donde podemos no solamente obtener beneficios personales, sino que también crecer y contribuir con nuestro trabajo al desarrollo del país. Así que yo creo que estos son tiempos interesantes, agradecemos esta conversación, agradecemos este seminario, porque a la medida que estemos todos mejor informados, podemos avanzar. La disposición del gobierno central y de toda la universidad, a nosotros nos toca conversar con los decanos y decanas, es avanzar, ir mejorando las condiciones laborales y tener relaciones laborales más justas, más humanas, más cordiales. Todos queremos venir a trabajar al lugar donde nos sentamos felices y ese es nuestro deseo, avanzar en esa dirección. Muchas gracias por la invitación, un gran saludo de parte del señor rector que no pudo estar en esta mañana, pero que él está muy consciente de lo que están haciendo y agradece la iniciativa. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos las palabras del profesor Cristian Muñoz, prorector de la Universidad de Santiago de Chile, con su saludo institucional. Gracias. A continuación, vamos a dar inicio propiamente tal al seminario y para iniciar la primera presentación estará a cargo del diputado Juan Santana Castillo. Es diputado de las comunas del distrito número 4, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina, Diego de Almagro y otras. Quizás algunos de ustedes son originarios de esa zona donde él es parlamentario. Él es diputado desde el año 2018, luego fue reelecto en el año 2021 y ha participado actualmente en varias comisiones, como la de Trabajo y Seguridad Social, que le tocó presidir justamente durante el periodo en que la ley que es objeto de nuestro escrutinio y conocimiento estaba en plena tramitación parlamentaria. También es parte de la Comisión de Educación de la Cámara, la ha presidido, con el cual también nos habíamos encontrado durante el proceso de tramitación de la Ley 21094 de Universidades del Estado, y en varias otras comisiones ya más específicas o investigadores y otras comisiones en que ha participado. En especial le hemos pedido al diputado Juan Santana por el conocimiento del proceso político legislativo que nos pueda transmitir precisamente qué llevó a que esta ley que fue originada en moción de parlamentarios, llegara a presentarse como proyecto en su momento, tuviera la tramitación que tuvo, los distintos cambios que se le hicieron, las indicaciones que pudieron tener de interés y quizás lo más importante como poder legislativo, que esperan un poco de nosotros, que somos finalmente los que vamos a poder vivir esta ley, aprovecharla, experimentarla y quizás qué desafíos también tienen para ustedes mismos y que esperarían de nosotros. Así es que, diputado Santana, el espacio es de usted. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, saludar a todos los funcionarios, las funcionarias, las autoridades de la universidad. Agradecer, por cierto, la invitación a Enrique, a Betsy, por permitirnos ser parte de esta instancia. Y efectivamente a nosotros se nos pidió poder contarles, narrarles lo que fue el contexto de la tramitación de esta ley de la República. Y quería partir por ahí porque hoy día el Parlamento, muchos de ustedes seguramente observan cómo se llevan adelante discusiones que son bastante difíciles. Se me viene a la cabeza inmediatamente la reforma de pensiones. Ustedes habrán escuchado que la reforma de pensiones se ha discutido latamente en el Parlamento. Sacábamos la cuenta el otro día desde que se presentó.
en noviembre del año 2022 llevamos como 21 meses desde que una reforma que a la luz de los hechos pareciera ser prioridad para la población, en el Parlamento se sigue discutiendo y sin mucho avance. La semana pasada se informó que hay un plazo hasta fin de año para que el Senado despache ese proyecto, pero sin embargo el periodo en que se ha dilatado la discusión ha sido bastante extenso. Y hago mención de esto porque eso no es solamente porque el Parlamento quiere dilatarlo. Hoy día hay una realidad de carácter política en el Parlamento que dice relación con que hay un Congreso que está bastante atomizado. Y eso muchas veces, la atomización, la división del Parlamento, el que existan muchos partidos políticos representados, genera, entre otras cosas, dificultad a la hora de sacar adelante proyectos de ley. Y eso es una realidad, una característica, creo yo, del actual sistema parlamentario en Chile. Nosotros somos un régimen presidencialista, pero me da la impresión de que esto es una característica del Parlamento hoy día. Y por eso, entre otras cosas, hay tanta dificultad para sacar adelante una ley. No es que el Parlamento solamente quiera discutir acerca del Día del Pajarete, en desmedro de discusiones como la reforma de pensiones, por ejemplo. Pero finalmente el Congreso, dada la composición que este tiene hoy día, se ve la obligación de sacar adelante iniciativas que conciten apoyo transversal o de lo contrario pasan cosas como lo que ocurre con la reforma de pensiones. Y quiero mencionarle además que hay dos formas de avanzar en tramitación de proyectos, ¿no? Porque por un lado el gobierno puede presentar proyectos, la reforma de pensiones es una de ellas, o proyectos de ley, que se le llaman mensajes presidenciales, y el gobierno tiene la facultad y tiene las herramientas para poder darle mayor celeridad a la tramitación de estos proyectos, porque el gobierno, por ejemplo, tiene la facultad de poner urgencias. Y eso significa que hay proyectos que se pueden discutir en determinado plazo. Y por otra parte, los parlamentarios también podemos presentar proyectos de ley. Pero, por lo general, cuando los parlamentarios presentamos proyectos de ley, estos tienen mayor dificultad a la hora de avanzar en su tramitación. Hago esta descripción, entre otras cosas, porque me parece relevante de que la ley que hoy día se encuentra como foco central de la discusión de este seminario haya nacido justamente como una moción parlamentaria. Es un proyecto presentado por parlamentarios. Y eso tiene un mérito adicional por lo que le estaba narrando al inicio. Es decir, en un Congreso atomizado, en donde generalmente quienes presentan una iniciativa observan el rechazo de esta misma por parte del otro sector, es poco común que en este periodo un proyecto de ley presentado por parlamentarios haya sido tramitado, digamos, en los términos que se hizo y se haya convertido finalmente en una ley de la República. Y adicionalmente, como lo decía Enrique, tuve la posibilidad el año pasado de presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El Parlamento tiene muchas comisiones que son el espacio previo para la discusión de determinadas leyes de la República. Por ejemplo, se hacía mención a una ley que atañe directamente a la educación superior, y esa ley se tramita previamente en la Comisión de Educación. Es el espacio previo. Y yo tuve la posibilidad el año pasado de presidir la Comisión de Trabajo, en donde hay parlamentarios de distintos sectores políticos. Y en esa comisión se pudieron convertir finalmente en leyes de la República proyectos que fueron muy emblemáticos, pero que para avanzar en su concreción finalmente tuvo que haber disposición de todos los sectores en ceder. Les quiero poner dos ejemplos. Esto lo hemos conversado con algunos. Reducción de la jornada laboral, 40 horas, que todavía no tiene una implicancia en el sector público porque esto solamente atañe a los trabajadores que forman parte del Código del Trabajo. Discusión de la jornada laboral. Se presentó un proyecto hace algunos años para reducir la jornada de las 45 a 40 horas, ¿no? Existió mucha resistencia en el Parlamento, pero esto avanzó entre otras cosas porque le hizo sentido a la población, el reducir la jornada para que existiese más espacio para la recreación, para el descanso de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Qué es lo que tuvo que hacer finalmente el gobierno, este gobierno, para que la reducción de la jornada laboral se convirtiera en ley? Finalmente, implementarla como ley de la República, pero en un plazo determinado de tiempo. Es decir, este año no se redujo de 45 a 40 horas, se redujo de 45 a 44. Y en 2 años más se van a reducir 2 horas y en 3 años más se van a reducir 2 horas más. Y ahí recién se van a completar las 40 horas. Y eso se hace, entre otras cosas, para poder disponer de la aprobación de los votos del otro sector político, no el que presentó el proyecto. Hubo que ceder. El segundo ejemplo que se me viene a la cabeza es el del aumento del salario mínimo a 500.000 pesos. Ley aprobada el año pasado, si no me equivoco.
Nunca en nuestro país, para aprobar o para concretar un salario mínimo, se le había entregado a privados subsidios por parte del Estado. Bueno, en esta ocasión se hizo, entre otras cosas para facilitar la implementación y para contar con el respaldo de quienes no estaban de acuerdo con una ley que aumentaba el salario mínimo de forma histórica en términos de monto a 500.000 pesos, en relación, digo, a los aumentos de los últimos años. Por lo tanto, ¿qué observo yo del Parlamento actual? Atomización, dificultad a la hora de tramitar proyectos de ley y por supuesto que existe la obligación, más bien la necesidad de las distintas fuerzas políticas que para que se pueda aprobar un proyecto de ley y convertirse en ley de la República, este tiene que, por supuesto, modificarse respecto a su idea inicial. Y hago mención de esto porque la Comisión de Trabajo en general fue una comisión bastante polarizada en su debate. Yo hago mención de estos dos proyectos de ley, pero puedo sumar la reforma de pensiones, que costó mucho despacharla desde la Cámara de Diputados y hoy día se encuentra en el Senado. Y a diferencia de cada uno de esos proyectos, a diferencia de cada una de esas discusiones, la ley a la cual estamos haciendo mención el día de hoy en este seminario fue una ley que se aprobó de forma transversal y que tuvo un debate bastante más amplio, bastante más enriquecedor que el resto de las discusiones. Esta ley, ustedes lo saben, fue motivada a partir de la situación de una trabajadora del mundo de la salud, una trabajadora TENS, de la región de Ñuble, que era trabajadora, se desempeñaba en uno de los hospitales de la comuna de Chillán, en donde a ella se le sancionó con 30 días su empleador porque se le hizo un sumario porque ella cumplió el rol de testigo ante un hurto que se produjo dentro del hospital, ¿no? Hubo un hurto y ella fue testigo de la denuncia que se realizó, y eso le significó, entre otras cosas, persecuciones, malos tratos dentro de su institución, y entre otras sanciones se le determinó, con 30 días se hizo un sumario contra la funcionaria. Esta funcionaria se llamaba Karin Salgado, y ella finalmente, digamos, bueno, eso tuvo un desenlace bastante trágico. Y esa situación fue tomada, fue relevada por su hermana, que se llama Claudia Salgado, quien conversó con distintos parlamentarios del Congreso Nacional para poder presentar una ley, un proyecto de ley, motivado finalmente en la situación que le correspondió vivir a su hermana, a Karin, perdón. Y en mi opinión hubo una parlamentaria, la diputada Erika Olivera, que cumplió un rol bastante activo dentro de la discusión de este proyecto. Ella, digamos, fue una de las mocionantes, de la autora, y realizó una función, cumplió un rol muy activo desde el punto de vista de la tramitación de este proyecto. Como ustedes saben, es un proyecto que finalmente establece obligaciones para los empleadores, establece la obligación de crear canales, protocolos preventivos, agiliza los procesos de investigación que se realizan ante situaciones, por supuesto, de maltrato, y define principalmente lo que es el maltrato, el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Eso es lo que hace este proyecto de ley, que seguramente se van a referir el resto de las exponentes en algunos minutos más. Y el proyecto de ley fue, quiero contarles, tramitado con bastante celeridad dentro de los plazos comunes que se conoce un proyecto de ley. Contó con un respaldo transversal, mostró, entre otras cosas, que de una situación puntual que se produjo en esta región, la región de Ñuble, con una trabajadora del mundo de la salud, seguramente muchos parlamentarios se notaron identificados con situaciones similares que se daban en sus respectivos distritos en otras áreas. Y eso, entre otras cosas, permitió que se sensibilizara, digamos, a todas las posiciones dentro de esta discusión. Y a mí me da la impresión también de que efectivamente esta era una realidad que estaba bastante silenciada. Y muestra de eso es que hoy día, cuando este proyecto ya se convirtió en una ley de la República y ya entró en vigencia, seminarios como estos se han repetido a lo largo de todo el país. Yo, de hecho, tengo la próxima semana uno en mi distrito con trabajadores del mundo de la industria del hierro,
trabajadores de la Compañía Minera del Pacífico, y también con asistentes de la educación, con la Federación de Asistentes de la Educación de la provincia de Copiapó, porque hay interés en el tema, porque hay situaciones de maltrato, de acoso y de violencia laboral en todas partes. Y lamentablemente no existía una normativa que permitiera que estas denuncias fueran bien canalizadas, que se pudiesen establecer en los plazos correspondientes, y nosotros lo que esperamos es que con esta modificación legal que se acaba de hacer, ojalá eso pueda cambiar. Pero quiero relevar principalmente, dado que se me pidió contextualizarlo políticamente y en el ámbito de la tramitación de la ley, lo que fue la historia de este proyecto, quisiera relevar la transversalidad que este tuvo. La transversalidad en un contexto en donde en el Parlamento de si hay algo de lo que se carece es precisamente de acuerdos. Y yo creo que esto también muestra, en parte, el camino que muchas veces las instituciones públicas y las discusiones políticas deben tomar, que es justamente poder centrar su discusión en donde están justamente radicados los problemas, en este caso de los trabajadores y trabajadoras. Allí donde hay denuncias, allí donde hay hostigamientos, allí donde hay maltratos laborales, hay una oportunidad también para poder enmendar y modificar nuestra actual normativa en el ánimo justamente de garantizar ciertas condiciones dignas y mínimas para que los trabajadores y trabajadoras se desenvuelvan en tranquilidad y en completa seguridad. Así que nuevamente agradecerle por esta invitación y valorar el que acá en la Universidad de Santiago también los funcionarios y las funcionarias estén discutiendo, estén conversando acerca de una cuestión tan relevante como el cambio que se hizo a través de la Ley Karim. Muchas gracias. Agradecemos al diputado Juan Santana Castillo por su presentación respecto del contexto social y político que llevó a que se dictara esta legislación. A continuación, en los aspectos de fondo de la ley, vamos a recibir las presentaciones de nuestras abogadas de la Asociación de Funcionarios Profesionales y Técnicos de la USACH-ADP. En primer lugar, intervendrá la abogada Gwendolyn Silva Reyes, abogada de la Universidad de Chile. Ella es magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional y mención en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A continuación, expondrá la señora Paulina Arancibia San Miguel. Ella es abogada, magíster en Derecho Constitucional e Instituciones Públicas de la Universidad Diego Portales, y donde su tema de tesis fue precisamente acoso sexual y su perspectiva como derecho fundamental en la empresa. También es diplomada en Compliance y Gobernanza de la Pontificia Universidad Católica. La dejamos ahí para la presentación. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros vamos a entrar como en la parte quizá un poco más dura, como decía Enrique, de la ley, y quizás también desmitificar algunas cosas en términos a lo que significa la ley 21.643, ley Karim, como se ha conocido. Pero en términos generales, la ley en su denominación es una ley que modifica las conductas de acoso sexual y acoso laboral, ¿ya? Esto no es nada nuevo, ¿ya? Además, si uno lo mira desde la perspectiva de la dignidad de la persona, siempre es una conducta indebida. Pero no es nada nuevo porque en materia de acoso sexual no cambia nada el concepto, ¿ya? Ahí quizá a lo mejor los técnicos son un poco más críticos con la ley porque podría haberla cambiado, claro. Porque es una ley que viene desde el año 2005 con esta misma definición, y donde vamos a ir viendo la definición, nos da algunas cuestiones que deberían modificarse. Entonces,
la ley de acoso sexual viene del año 2005, que es la ley 20.005. Luego se regula el acoso laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, en el año 2012, que lo único que cambia el concepto anterior con el de ahora es la reiteración. Se regula el acoso en el ámbito de la educación, que ahí Paulina algo les va a hablar al respecto, y tenemos jurisprudencia tanto administrativa de la Contraloría y de la Dirección del Trabajo en esta materia. ¿Qué tenemos hoy día también? Orientaciones del servicio civil y el convenio 190. Estas modificaciones, incluso en el año 2018 hubo un proyecto de ley del Ejecutivo, en este caso del gobierno de Piñera, donde pretendía hacer modificaciones también a estas materias, y posteriormente aparece esta moción parlamentaria que lo modifica y luego se une al convenio 190 del año 2019 de la OIT. Entonces finalmente se da como una conjunción de situaciones que permiten sacar esta ley y además con el desafortunado hecho de Karin Salgado, que también le da una mayor relevancia a la norma en esta materia. El convenio 190 de la OIT, ¿qué es lo que viene a hacer y por qué es importante? Porque trata sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces aquí no estamos hablando de algo que estemos, porque algunos, y he escuchado por ahí de repente en redes sociales, escucha, se nos ocurre legislar estas cosas cuando hay cosas tan importantes quizás que discutir. Esto no es algo menor. Primero, es algo que afecta a todos los trabajadores, ¿ya? Y aquí hay un tema importante que a veces nosotros siempre nos miramos como víctimas, como si pudiésemos estar afectados de una situación. Pero también tenemos que mirar nuestras conductas de que a lo mejor en alguna ocasión también dañamos a otro. A lo mejor contestamos mal, llegamos de mala. Entonces, esta legislación que nos viene a hacer pensar también en cómo son nuestras relaciones de trabajo, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo convivimos en el trabajo. Y por eso es relevante. Y por eso también la OIT agrega un principio nuevo en el último tiempo, que es la salud y seguridad en el trabajo, y que está muy vinculado a esto. Porque la violencia en el trabajo, ¿qué consecuencia tiene? Un daño en la salud, tanto física o psíquica de los trabajadores. Y en ese contexto nos habla de la eliminación de la violencia en el trabajo y habla de la violencia en general como un concepto. El concepto grande es violencia en el trabajo, el acoso sexual, el acoso laboral, son formas de violencia en el trabajo, ¿ya? ¿Y a quiénes beneficia? ¿Y qué nos dice la OIT? Beneficia a todos los sectores, público o privado. Entonces, también en el contexto del convenio 190 tenemos que entender que esto va para todos. ¿Qué es lo que pasa normalmente con estas normas? A veces se olvida agregar en ciertas cuestiones al sector público. Y en el caso de las universidades tiene una mayor complejidad porque son sector público, pero tienen mixtura y legislación especial. Entonces, donde muchas veces también hay que hacer una referencia en particular conforme a la ley de cómo lo va a regular. Y beneficia a todos los trabajadores independiente de su situación contractual. Y eso no es solamente beneficia, también obliga a todos los trabajadores independiente de su situación contractual. ¿Quiénes entonces? Los trabajadores, principales, los contratados directamente, a los que están a contrata, los que son funcionarios públicos, a los que están en honorario, a los profesores por hora. También obliga a quienes están con relaciones de subcontratación o tercerización, ya sea como servicios transitorios o servicios de subcontratación. O sea, todas las personas que conviven dentro del espacio de trabajo, en el caso de la universidad, independiente de la forma de contratación que tengan, están obligados y beneficiados por esta normativa. Vamos a ir viendo cuáles son las particularidades. Paulina les va a hablar principalmente de las diferencias que hay con el sector público. Pero ¿qué entonces, a qué nos lleva esta ley? Y hay una cuestión bien importante, que es una declaración de principios que es la que uno nunca debe olvidar. Que las relaciones laborales deben siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. O sea, aquí ya tenemos tres conceptos fundamentales. Libre de violencia,
compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. ¿Ya? Entonces, nosotros muchas veces nos dicen, bueno, pero es que ese derecho no está. Pero la dignidad de la persona incluye la vulneración de muchos derechos. ¿Ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta que cualquier acto de violencia que genere una afectación en la dignidad de la persona puede estar contemplado en estas situaciones de acoso. ¿Y por qué con perspectiva de género? Esto no significa que yo vaya a beneficiar o no a un género determinado. Estadísticamente, en temas de acoso sexual, más del 85% de las denuncias son realizadas por mujeres. Entonces ahí hay un componente de género. Y en acoso laboral se acerca un poco más la brecha, pero anda por ahí por un 64% denuncias por mujeres. Ahora hay otros componentes más que uno podría sacar con respecto al acoso. La vulnerabilidad a lo mejor de la persona que es afectada. Principalmente tiene que ver con eso, una persona que tiene mayor temor de perder el trabajo o ve más vulnerable su situación en el empleo, que puede ser más proclive a ser afectada por una situación de acoso. Pero no siempre va a ser esa la situación, puede ser al revés. ¿Ya? Tenemos también un tipo de acoso, que el acoso se puede dar de distintas formas, horizontal, entre compañeros de trabajo. Y ahí hay otro mito, que incluso creo que me lo preguntaron la semana pasada. ¿Es verdad que solamente puede haber acoso del jefe hacia el subordinado? No. Es más habitual, pero puede haber acoso laboral o sexual con mi compañero de trabajo, horizontal. Y puede también haber acoso laboral o acoso sexual vertical inverso, es decir, del subordinado hacia la jefatura. ¿Ya? Una vez se dice, ¿pero cómo? Sí puede. Le voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, bueno, acá en las universidades o en servicios públicos hay una estabilidad a veces en el empleo y hay funcionarios que llevan muchos años, 30, 40 años de servicio. Principalmente son los funcionarios administrativos. ¿Ya? Son los que llevan más tiempo en la institución, son los que mejor conocen la institución y los que también pueden tener unas relaciones duraderas o ya familiares de amistad con algunas autoridades. Entonces, supongamos llega una autoridad nueva y el administrativo es súper amigo de la jefatura, el padrino de sus hijos. Ahí hay una relación de poder, aunque sea el subordinado. ¿Ya? O también puede ocurrir cuando llega una jefatura nueva. Quienes están trabajando constantemente en esa actividad pueden ejercer una acción de acoso laboral en contra de esa nueva jefatura, porque viene de afuera, es nuevo, entonces le escondo las cosas, no le entrego la información. Entonces también puede existir este acoso inverso. Es menos usual, pero ocurre, y no porque yo sea subordinado, estoy libre y a mí nadie me puede denunciar de acoso. Eso que también hay que tenerlo en cuenta. Es importante que entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos no en favorecer a un género en particular, pero sí tener perspectiva de género en el proceso de investigación y en los procesos de capacitaciones, de formación, de sensibilización. ¿Ya? La idea es que, por ejemplo, que exista perspectiva de género en quienes capaciten. Ojalá que puedan ser personas de ambos géneros. Que los ejemplos tengan perspectiva de género, que los horarios en que se dan las capacitaciones tengan perspectiva de género. O sea, yo no voy a hacer o no debiese hacer la capacitación online después de las 6 de la tarde. Ahí ya no tengo perspectiva de género. ¿Ya? También es importante que estas medidas también implican la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación basada con dicho motivo. Y aquí la ley nos tira a las 3 conductas que son acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. ¿Y qué es el acoso sexual? Como les decía, esto no cambia en nada lo que decía la ley 20.005 hace más de casi 20 años, 19. Hace 19 años. Es el mismo concepto. ¿Ya? Ahora igual se agradece la promoción porque hace 20 años que esto está sancionado. Y parece que hace 20 años había un montón de trabajadores que no tenían ni idea que esto estaba sancionado. Entonces agradece esta difusión de la ICARI, pero esto ha estado sancionado hace ya más de 20 años.
porque igual la Dirección del Trabajo ya había generado jurisprudencia antes de que esto existiera la ley. ¿Y qué es el acoso sexual? El que una persona realice en forma indebida por cualquier medio. En forma indebida y por cualquier medio. No significa que solamente puedan ser contactos físicos. ¿Ya? Pueden ser mensajes, pueden ser correos, pueden ser insinuaciones, redes sociales, por cualquier medio. Requerimientos de carácter sexual. Y aquí hay la pequeña crítica a la norma, porque mantiene el requerimiento de carácter sexual. O sea, yo la requiero a usted de algo de carácter sexual, pero basta con que sea una conducta de carácter sexual. Por ejemplo, un trabajador que está viendo porno en el celular en un espacio de trabajo. No está requiriendo a nadie, pero es una conducta de carácter sexual. Ahora bien, la jurisprudencia de tribunales y de la Dirección del Trabajo ya ha ampliado este concepto y al menos en la academia y la judicatura hay consenso de que quedó mal dicho ahí requerimiento, pero todos entendemos que requerimiento es mucho más allá que pedirle a alguien una conducta sexual, sino que es una conducta sexual en general. ¿Ya? Y también esto incluye otro escenario que es el acoso sexual ambiental. ¿Cuál es ese? Es un ambiente hostil de carácter sexual que se da en un espacio de trabajo. No necesariamente puede ser un requerimiento, pero puede ser aquella compañera, compañero de trabajo que tira tallas de carácter sexual en un espacio en que nadie lo consiente. Entonces genera un ambiente hostil, como, oh, ya llegó este compañero que va a comenzar a hacer preguntas de carácter sexual también, ¿ya? Cuando ese compañero o compañera de trabajo empieza a preguntar de qué frecuencia tengo yo, mis relaciones sexuales, con quién vivo, qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer, eso también genera un ambiente hostil. A lo mejor no hay un requerimiento directo, pero sí es sancionable. Y otro elemento, no consentido por quien los recibe, es muy fundamental, obviamente, porque si son consentidos estamos hablando ya de una relación entre personas adultas sin ningún problema. Pero que no sea consentido por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral. Y ahí viene el otro elemento. ¿De qué manera esto afecta a mi situación laboral? No necesariamente vaya a ser que me amenazaron con echarme o con cambiarme de puesto de trabajo, pero también va a afectar mi situación laboral y mi oportunidad en el empleo, que yo me enferme, que no quiera venir a trabajar, que llegue a la puerta de mi trabajo y no quiera entrar, que hago mi trabajo con desgano, lo hago mal, estoy distraída. Entonces voy a empezar quizás a recibir amonestaciones o a tener licencia o a perder oportunidades de ascenso. Eso también afecta a mi oportunidad en el empleo, ¿ya? No solamente esa amenaza de si usted no accede a esta invitación que le estoy haciendo, la voy a despedir o lo voy a despedir. Esa es una forma como un poco más clásica, podríamos decir, pero hay otras formas de que se puede presentar el acoso sexual. Y en el acoso laboral, la norma mantiene en general, salvo una pequeña modificación, la definición del año 2012. Pero aquí lo que es importante, que en el año 2012 teníamos una definición de acoso laboral, pero no había nadie que lo protegiera. Teníamos una linda definición de acoso laboral, pero ¿a dónde le íbamos a reclamar? No teníamos un procedimiento de investigación interna. ¿Podía ser por tutela de derechos fundamentales? Sí, pero siempre que yo le hubiese avisado a mi empleador que esto estaba ocurriendo y mi empleador no había hecho nada. En cambio ahora se amplía la posibilidad de ser investigado. ¿Y qué es un acoso laboral? Es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores. Esta referencia tiene que ver simplemente con la tutela. En contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, seguimos. Ojo, y yo he visto historias de Instagram que pueden ser acoso. O sea, celebramos que a un trabajador le pasó algo malo. Y es una burla y puede ser una constante. Se manifieste por una sola vez o de manera reiterada. Y esta es la diferencia, por una sola vez o manera reiterada. Pero aquí también hay quienes
han dicho, y uno lo ve de repente en redes sociales, TikTok, que dicen, hoy ahora yo no voy a poder hacer cualquier cosa. Primero, no es que yo esté autorizado o cualquiera esté autorizado para hacer otra cosa con los compañeros de trabajo o burlarse de aquellos. Pero cuando hablamos de reiteración, tiene que ver con conductas que afecten o que dañen, que produzcan menoscabo, maltrato, humillación en un trabajador. Con una sola vez tiene que tener esa entidad. Entonces, por ejemplo, el Asuceso en su circular señala una serie de conductas que podrían ser acoso laboral. Por ejemplo, ignorar a un trabajador, no reconocer su trabajo. Pero eso, a lo mejor una sola vez no tiene esa intensidad. Pero sí es reiterado, claro. Si yo no lo saludo, si en las reuniones no le doy la palabra, o le doy la palabra pero como si no lo escuchara, las observaciones que hace el trabajador no las toma en cuenta, o si el trabajador da una idea de algo, lo ninguneo, que no importa, pero el de al lado da la misma idea y la tomo en cuenta. Entonces ahí a lo mejor yo voy a necesitar la reiteración. Porque si junto todos esos elementos, puedo generar y puedo entender que hay una situación de acoso. Pero si es uno aislado, no lo va a hacer porque no va a tener esa entidad. ¿Cuál era el problema que teníamos antes? Es que la ley requería que fuera reiterado. Pero podía haber una situación de acoso que pasara una sola vez. Si yo, por ejemplo, trato a un subordinado, lo reto en público, una sola vez. Le digo, oiga, ¿y usted dónde estudió? ¿Y usted cómo hizo este trabajo? Usted no sabe nada. Y lo humillo delante de todos sus compañeros, lo trato ofensivamente. No voy a poder pedirle a ese trabajador que vaya otra vez a poner la otra mejilla. A eso se refiere con la reiteración, ¿ya? Porque hay situaciones que tienen la entidad suficiente para que en una sola vez constituyen acoso. Y, bueno, lo mismo, que generen menoscabo, maltrato, humillación o que amenace o perjudique su situación laboral o su oportunidad en el empleo. Y por último, tenemos la situación de la violencia en el trabajo, que Enrique algo hacía referencia en su introducción, que para nuestra legislación, esto no se ajusta mucho a lo que dice la OIT, porque la OIT habla de que todo es violencia, para nuestra legislación se refiere a terceros ajenos a la relación laboral. Un proveedor, un usuario, un estudiante, y aquí hay que conjugar la norma de las universidades con el tema del acoso sexual y la violencia en los espacios educativos. Un cliente, un proveedor, un usuario. Pero aquí no entran los terceros. O sea, si una persona que hace aseo o es guardia y está contratado por una empresa externa, eso entra en una relación normal de investigación. No es violencia en el trabajo, sino que va a ser acoso laboral o acoso sexual. Porque ¿qué va a ser la violencia en el trabajo? ¿La universidad que va a tener que ir a investigar a ese cliente, ese proveedor? No. Va a investigar esa situación, pero en razón de cómo generar medidas correctivas y protección al funcionario trabajador de la universidad, para que esas conductas o no vuelvan a ocurrir, o tengan un menor impacto, o yo le pueda generar al funcionario una garantía y una dignidad en el ejercicio de su función. Yo lo ponía el otro día en un ejemplo, un poco la antigua, pero creo que aquí a lo mejor una parte del público me va a entender. Los bomberos de las bencineras. Normalmente escuchábamos, hace 10, 15 años atrás, que habían asaltos porque tenían plata y uno veía que andaban con un montón de billetes en el bolsillo. Y eso claramente ponía en riesgo la salud y seguridad de esos trabajadores. ¿Qué es lo que uno esperaría de la empresa? Que tome medidas para que eso no ocurra. ¿Y cuáles son las medidas que se toman? Entonces, o va a andar con menos plata, porque tenían que entregar el dinero y andar con una cantidad menor en los bolsillos, potenciar el autoservicio. O sea, se generaron medidas de seguridad para proteger a los trabajadores. A lo mejor el objetivo no fue siempre proteger a los trabajadores, pero llegamos a proteger a los trabajadores en ese sentido. Y lo mismo es lo que busca esta violencia en el trabajo.
no vamos a evitar, por ejemplo, que entre, no sé, una banda a asaltar la universidad porque no tenemos esa capacidad, pero sí tener medidas en que aquello sea mucho más difícil, que hayan circuitos de seguridad, que hayan guardias suficientes, que me den esa seguridad. No vamos a llegar a un riesgo cero, pero vamos a tratar de proteger de manera eficaz y eficiente a los trabajadores. A eso apunta la violencia en el trabajo. ¿Ya? Acá, en la lámina siguiente, el ABC de la ley Karin, que aquí ya voy a terminar en este punto casi, que es prevenir. Y esto es nuevo. Esto es nuevo de la ley Karin. Prevenir. Apunta principalmente a prevenir. Protocolos, actualizar los reglamentos internos, generar instancias también de atención con las mutualidades, atención temprana para los trabajadores. Uno normalmente cuando se tropieza en la calle, camino al trabajo, ¿a dónde va? A la mutual, ¿cierto? Pero si usted se enferma por una situación laboral y está psicológicamente enfermo, ¿va a la mutual? A veces no lo piensan. Entonces, Ley Karin pone ese énfasis, les recuerda, esto es laboral. Entonces, si un trabajador o un funcionario hace una denuncia por acoso, inmediatamente la institución lo tiene que derivar a la atención temprana de la mutualidad. ¿Por qué? La primera indicación es laboral. De ahí vamos a ver si se investiga, etc. Monitorear. Tengo que monitorear los espacios. ¿Ya? Por ejemplo, los canales de denuncia. Cada 6 meses van a tener que informar cuáles son los canales de denuncia que están funcionando. Porque no sacamos nada con tener un lindo cartel que diga este es el canal de denuncia y el canal de denuncia no funciona. Yo aprieto el link y no funciona. ¿Ya? Entonces, eso lamentablemente lo tiene que decir la ley para que genere una obligación. Pero ¿por qué pasaba? ¿Ya? Investigar. Ojo, al privado investigar en 30 días, hay una discusión si son hábiles o corridos, en 30 días, o la inspección del trabajo, 30 días. Pero aquí estamos bajo sistema público y sumario administrativo. ¿Ya? El plazo es más largo. Y aquí es importante que lo tengan claro, ¿ya? Porque muchos han entendido, claro, aquí cambia el sistema. No, seguimos con sumario administrativo en el ámbito universitario. Sancionar, que Paulina va a hablar en detalle de la sanción, pero la sanción en general es despido, aunque igual están las sanciones que puede establecer cada uno de los reglamentos internos, pero el más grave es el despido, tanto para el acoso sexual como para el acoso laboral. Y también en el caso de los funcionarios públicos, la destitución. ¿Ya? Ahí hay una particularidad con la inhabilidad. Y por último, que lo habló algo el prorector, gestionar riesgos. ¿Ya? Algunos lo han llamado gobernanza, compliance, pero es gestionar los riesgos de la institución. Primero yo tengo que determinar dónde están mis riesgos. Si tengo problemas, como decía Betsy, a lo mejor con los grados, con la asignación de los puestos de trabajo, ese es un riesgo. Me está generando un problema con los funcionarios. A lo mejor también hablamos de disminuir la arbitrariedad. A lo mejor hay situaciones de arbitrariedad que pueden generar acoso. Entonces, ahí yo tengo un riesgo y tengo que hacerme cargo de riesgo, gestionarlo. Ver cómo objetivizo de mejor manera mis decisiones, bajo parámetros de evaluaciones de desempeño que estén objetivizadas, sanciones que estén objetivizadas, y también hay que tener claro que hay cuestiones que no son acoso, porque esto tampoco implica que quienes dirigen la organización no tengan su facultad de mando, pero también quienes están dirigidos tienen que entender que hay situaciones que no necesariamente son acoso, porque son cumplimiento de sus funciones. Ahora, si yo las hago de mala forma, se pueden transformar en acoso. O sea, la evaluación de desempeño es objetiva. Claro que si yo lo hago con insulto, arbitrariamente, todos tuvimos el mismo desempeño, pero solo a uno lo califican mal, bueno, ahí ya tendríamos que entrar a otro análisis. Sobrecarga laboral, por lo general no sería acoso, podría ser un problema de gestión o podría ser una afectación a la integridad física y psíquica del trabajador.
¿ya? Porque estoy exigiendo más allá, pero no es acoso necesariamente. Pero si esa sobrecarga laboral es solo a uno, en represalia porque hizo alguna denuncia o porque reclamó por algo, bueno, podría ser acoso. O sanciones por los atrasos. Por lo general eso tampoco sería acoso, es exigencia de cumplimiento de funciones. Pero eso hay que ir armando la situación en particular. Y me parece que acá yo solamente esto lo dejo como un recordatorio. Existe el protocolo de vigilancia de los riesgos psicosociales en el trabajo, que es uno de los mejores mecanismos para gestionar los riesgos. ¿Ya? Está esta encuesta y a los trabajadores uno les pide que la contesten con sinceridad. No tengan miedo, porque este es el instrumento que la institución tiene para poder decir después, bueno, aquí vamos a intervenir porque aquí hay un problema de liderazgo, aquí hay un problema de clima laboral, aquí hay un problema de carga de trabajo, pero si los trabajadores no contestan con sinceridad esta encuesta, va a ser un poquito más difícil. Y en este sentido, lo que busca esta encuesta es ver los efectos sobre la salud física, sobre la salud psicológica y sobre la calidad de vida y la productividad en los trabajadores. Porque finalmente esto es lo que busca prevenir la ley Karen, los efectos que tengan sobre los trabajadores, lo que ocurre en el trabajo. ¿Ya? Yo no debiese llevarme el problema para mi casa. Normalmente los trabajadores empiezan a darse cuenta que hay un problema porque en su casa están irritables, porque llegan enojados, porque pelean con los hijos, con la señora, porque no tienen ganas del día, que se acabe el día domingo, porque el lunes no quieren volver al trabajo. Y ahí uno se empieza a dar cuenta. Entonces está afectando mi situación laboral. Eso como en general, es breve el tiempo, como para explicar a grandes rasgos lo que es Ley Karen, y ahora Paulina va a seguir con la administración pública. Muchas gracias, Gwendolyn. Buenos días a todos. A ver, si yo hablo de la Ley Karen en el sector público, creo que una de las primeras referencias que tendría que hacer es el cambio de mentalidad o paradigma que se da en la regulación legal de esta figura. Y antes de entrar un poco como a lo normativo, quisiera poner el énfasis en eso, porque tanto en el sector público como privado, antes de esta ley, normalmente estas situaciones se visualizaban como un conflicto privado, es decir, entre dos personas, un afectado víctima y un victimario o agresor. Pero de alguna manera existía una investigación, un procedimiento, algo regulado entre dos, y ahí quedaba en función de la sanción que se podía aplicar o no se podía aplicar. Bueno, ¿cuál es el cambio entonces? Cuando a mí me hablan de prevención en el sector público, ¿de qué estoy hablando? De que el problema no es de dos trabajadores o funcionarios, es de la organización. Y de la organización desde la autoridad, desde las asociaciones, desde los que son jefes y ejercen cuotas de algún tipo de direccionamiento, instrucción y poder, pero también de los trabajadores y de los funcionarios. Por lo tanto, lo primero que quiero decirles es que el cambio de mentalidad en la ley es entender cuál es el rol que a cada funcionario le cabe en relación a la ley. Eso es lo primero, porque claro, a lo mejor yo no me va a corresponder dictar o impartir el procedimiento, dictar la resolución que lo aprueba y que lo pone en marcha, pero sí me va a corresponder interiorizarme, capacitarme, saber cuáles son mis prohibiciones funcionarias y saber también de alguna manera que en virtud de estas conductas yo puedo incidir en el buen trato, en el clima laboral de mi servicio, en cómo el usuario incluso percibe que ese servicio público está al interior de sus relaciones funcionando y por lo tanto sobre esa base esto permea socialmente, incluso en el servicio que se entrega a ese usuario. Por lo tanto, quiero transmitirle que si bien es una mirada normativa y que vamos a ver, el foco está puesto en eso, en cómo esto se entiende como un derecho fundamental. Y cuando yo hablo de un derecho fundamental, me lo tienen que exigir y cumplir donde yo vaya, sea sector público, sea administración centralizada, descentralizada, tal como señalábamos, da lo mismo el estatuto jurídico que se me aplique. O sea, esto es una partitura de canción y música que de aquí en adelante nos va a acompañar,
porque tiene relación con derechos humanos y derechos fundamentales. Y por lo tanto, el funcionario tiene que entender que la ley parte de la base que así como la función pública debe ejercerse con probidad, y con transparencia, tan importante como eso y del mismo calibre va a ser el que yo no respete estas conductas. Es decir, que yo ya solo cumpla mis obligaciones funcionarias, si ustedes quieren, a nivel de carga de trabajo o de materialidad de la función. Ahora el tema relacional, el trato, el comportamiento y el aporte que yo pueda hacer en términos de hacer un buen día para otro o un día muy desafortunado para otro en virtud del trato, va a pasar a formar parte de esa prestación del servicio. Ese es un poco el cambio y el punto de inicio. Sobre esa base vamos entonces viendo qué es lo que establece la normativa en esta materia, la ley Cari. Bueno, la ley Karin un poco mira desde la historia de lo que ya se venía avanzando en esta materia y tal como señaló Gwendolyn, en el año 2005 ya entonces se nos modificó el estatuto administrativo con la finalidad de incorporar como una conducta contraria a la dignidad, ¿no es cierto?, el acoso sexual. Y en esos entonces el acoso sexual pasaba a ser causal, ¿no es cierto?, contraria a la probidad y por lo tanto ameritaba la sanción de destitución. En el año 2012, tal como referimos, se regula el acoso laboral en el sector privado y en ese sector privado también se modifica el estatuto administrativo y pasa a ser también una prohibición funcionaria, ¿no es cierto?, y contraria a la dignidad. Y en ese minuto se establecía que efectivamente la autoridad tenía la facultad como para efectos de determinar la sanción aplicable. Y no existía entonces la violencia en el trabajo que ahora se agrega. Entonces, lo primero es que estos tres conceptos llegan a la normativa pública y se establece que constituye una falta, en el fondo vulneración a la probidad ejercer estas conductas, acoso sexual, acoso laboral y violencia ejercida por terceros. Y fíjense que la norma parte diciendo la función pública debe ejercerse propendiendo al derecho de toda persona a tener un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso. O sea, parte de cómo tú tienes que hacer tu trabajo, y eso es lo que les decía, tan importante a lo mejor como cumplir tu función, va a pasar a ser esto en términos de velar por un entorno libre de violencia y acoso y no ejercerlo, ¿no es cierto? Además, fíjense que esta ley tomó como inspiración o como mirada o como, digamos, punto de inicio aquello que se dio en el año 2021 con la ley que reguló el acoso, la violencia y la no discriminación en el ámbito por género, en el ámbito de la educación superior. Recuerden que hubo todo un movimiento feminista entonces que efectivamente buscó generar instancias para que en las universidades estas conductas no se dieran. Y es así como existe esta ley, que es la 21.369, que ya entonces dijo, ojo, no quiero solo dedicarme a investigar y sancionar, quiero regular integralmente en el ámbito de la educación superior estas conductas y por lo tanto voy a generar un modelo de prevención de estas situaciones. Y ya entonces, como se buscaba prevenir y generar políticas integrales, precisamente esta ley Karin un poco recoge ese éxito que tuvo esa medida de no solo sancionar, investigar y reprimir, sino que pongámoslo en el acento de la prevención, donde existe una cultura en la organización respecto de estas no tolerancias acerca de estas conductas. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera ya esa ley que regulaba en el ámbito de la educación pasó a ser un poco la premisa o la antesala de la ley Karin en cuanto a la forma de regular estas conductas, y es así como la ley Karin también tiene este enfoque preventivo. Veamos entonces, bueno, a partir de esa regulación que ya existía entonces con el acoso sexual y acoso laboral, obviamente que la Contraloría General de la República también fue haciendo lo propio, sacando dictámenes, pronunciándose, por ejemplo, en relación a las investigaciones sumario administrativo, fue aportando con lo suyo, también Servicio Civil con sus instructivos, hasta que llegamos al día de hoy, ley Karin, 1 de agosto, entonces, en que ya se nos dice, usted tiene que aplicar
toda esta normativa que reconoce este derecho fundamental al ambiente seguro y saludable y libre de violencia y acoso. Veamos entonces en estricto, bueno, cuáles son estos cambios básicamente que incorpora esta normativa. Y a propósito de eso, contarles que la Contraloría General de la República y el Servicio Civil ya han sacado instrucciones y dictámenes. En el caso de la Contraloría sacó uno el 19 de julio que efectivamente determina cuál es el alcance que tiene esta norma para los funcionarios públicos, y también el Servicio Civil sacó unas instrucciones. Y hace poquito también la Contraloría sacó un dictamen para los funcionarios públicos que tienen Código del Trabajo. Es decir, ya tenemos normativa de Contraloría al respecto. Veamos entonces cuál es el alcance de estos cambios, que es lo que vamos a ir viendo inmediatamente. A ver, en primer lugar, uno de los cambios importantes que establece esta normativa, Ley Carin, es que todos los servicios públicos deben tener unos protocolos de prevención en materia de acoso sexual y violencia. En relación a estos protocolos de prevención, el foco, además de estar en la prevención, tiene que estar en la difusión, en la pedagogía, en la capacitación, en el entendimiento. O sea, estos protocolos lo que buscan es que todo el servicio sepa qué podría ser acoso, qué no podría ser acoso, qué podría ser violencia, qué no podría serlo. Y también busca recoger las particularidades de cada institución. En el caso de ustedes, los riesgos psicosociales, o sea, que tienen que ver con la organización del trabajo, no son los mismos que, no sé, de servicios como el servicio salud, por ejemplo. O los mismos de servicios que en función de la particularidad de la labor que cumplen, tienen riesgos distintos. No es lo mismo el que atiende, el que no atiende público, el que en determinadas épocas del año tiene, no sé, una carga laboral distinta. Todos esos riesgos propios de las instituciones tienen que estar reflejados en estos riesgos psicosociales que deben identificarse y deben darse a conocer a los trabajadores. Los trabajadores tienen que conocer cuáles son estos riesgos. Y la Suceso también sacó una normativa que da directrices a los organismos administradores y mutualidades en la atención que ellos van a brindar a los servicios públicos en esto, y define algunos criterios en términos de ejemplos de conducta que son acoso, que no son, y riesgos psicosociales. O sea, el rol ahí de la autoridad y del servicio es regular estos protocolos, contar con ellos, difundirlos y socializarlo. También aquí los trabajadores tienen un rol en términos de conocer, y las asociaciones también de ver cómo se mitigan y se va dando seguimiento a estos riesgos. En materia también del protocolo de prevención, otra de las cosas que establece la normativa es que además se deben en este protocolo establecer medidas en el fondo que resguarden la honra y la privacidad de los funcionarios en el evento que planteen denuncias por estas materias. Es decir, tiene que existir también normativa que resguarde que es una materia delicada, que afecta a los equipos, que cuando se generan estas situaciones efectivamente no es una situación fácil ni para el afectado ni para, digamos, la persona denunciada. ¿Ok? En materia de... eso es en cuanto de los protocolos. También se establece la obligación de las jefaturas de servicio de comunicar semestralmente cuáles son los canales de denuncia que dispone para sus funcionarios para efectos de denunciar estas materias, y también cuál es la forma en que ellos pueden acceder a los organismos de seguridad social. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, cada servicio en definitiva va a tener su protocolo, va a regular estas materias, pero en el fondo tienen que definirse estas conductas, cuáles son, cómo el funcionario también va a canalizar esas denuncias, ante quién las va a dirigir, cómo se van a recepcionar, y efectivamente, tal como se comentaba, sigue siendo la investigación sumaria y el sumario administrativo la vía a través de la cual se va a hacer efectiva estas medidas. El acoso laboral, acoso sexual y violencia pasa a ser una conducta, ¿no es cierto?, que atenta y vulnera en contra de la probidad del funcionario, y se establece también que son causales de destitución. Y por lo tanto, al ser causales de destitución, la medida disciplinaria se hace efectiva a través de un procedimiento legal y regulado
que es la investigación sumaria o el sumario administrativo. La ley establece que estos de sumarios deben regirse por algunos principios. Y establece que la persona que toma a cargo esa investigación de ese sumario además debe cumplir con condiciones en cuanto a la idoneidad de las materias que va a tratar. Dice, no es lo mismo que vea, por ejemplo, un sumario de una boleta de garantía a que vea un sumario en estas materias. Tiene que tener una formación en materia de género, derechos fundamentales, ¿no es cierto? Estas materias efectivamente en relación al acoso. Se establece una condición particular del investigador, pero también principio, la celeridad, la rapidez, la confidencialidad del proceso, la imparcialidad del investigador, la perspectiva de género. Todas esas son instancias que tienen que estar en todos los procedimientos disciplinarios de aquí en adelante. ¿Ok? Ese es otro de los alcances que establece la ley y obviamente que pasa lo que les decía, hacer una prohibición del funcionario el ejercer conductas de acoso o violencia hacia otro funcionario, ¿no es cierto? Otro aspecto que es bien importante tiene que ver también con la denuncia. Fíjense ustedes que en relación a la denuncia, muchas veces en los procesos sumariales antiguos, digamos, previo a esta ley, la persona muchas veces generaba una denuncia y no sabía más qué pasó con el proceso, no era parte, no se le incluía, un poco quedaba al olvido una vez que canalizaba la situación que le afectaba. La ley se hace cargo de eso y establece que efectivamente debe existir una instancia donde la persona, una vez que hace la denuncia, se deben tomar medidas de resguardo. El servicio debe contemplar esas medidas en este protocolo de prevención. Van desde la redistribución de la jornada, la separación física, teletrabajo, ¿no es cierto? Distintas opciones que puedan existir en función del tipo de servicio que preste. Y además se establece la derivación o la atención psicológica temprana como parte de la prevención y las medidas en favor de la víctima. Esa víctima ya no quedó olvidada de que nadie más se acuerda de ella a lo largo del proceso. La ley establece que una vez que en el fondo se notifican los cargos, esa víctima va a ser notificada de las instancias del procedimiento, al igual que en este caso el inculpado, la persona investigada, cuando se le notifican los cargos, ¿no es cierto?, para que haga sus descargos. O sea, ella pasa a ser un correlato y parte importante de este proceso donde va a poder presentar recursos, aportar antecedentes y saber el estado en que se encuentra. Ese es en términos de publicidad y de, digamos, involucramiento de la víctima en ese proceso, es un avance muy, muy fundamental en relación a los procesos disciplinarios, que no existía antes. Además, se establece el deber de que esa víctima tiene que ser notificada de las resoluciones del sumario, por ejemplo, si se desecha su denuncia, si se absuelve sobre C, y ella tiene la posibilidad también de interponer recursos, incluso recurrir a la Contraloría General de la República, tal cual como si fuese una parte directa. O sea, se fijan que de alguna manera el proceso queda sujeto a un estándar distinto para el afectado que recibe regulación, involucramiento en el proceso y protección, pero también para la autoridad, en términos de que tiene que generar resoluciones fundadas, por ejemplo, si rechaza una denuncia, ¿ok? O sea, quien investiga de eso, y por lo tanto el proceso queda sujeto a un estándar de mayor exigencia que un sumario normal, ¿ok? Es importante tener eso muy, muy presente. A ver, ¿qué más? En términos de el procedimiento y de los recursos, efectivamente, otro aspecto que es bien importante es que en relación al acoso laboral, el acoso laboral antes de esta modificación era, queda efectivamente sancionado con la sanción de destitución. Antes no era así. Antes, efectivamente, era la autoridad la que ponderaba, calibraba y determinaba la sanción. A partir de la ley se establece que es causal de destitución, sin perjuicio que la autoridad que impone esa sanción puede eximir de la inhabilidad para ingresar a la administración pública que existe de 5 años una vez que el funcionario es objeto de destitución. En este caso, la autoridad puede efectivamente determinar que no se aplique esa inhabilidad en los casos de acoso laboral. ¿Ok? Es decir, si bien pasa a ser sancionado muy severamente, se establece esta posibilidad de salida en este aspecto en cuanto a la ley. Y finalmente es importante recalcar eso, que la ley se hace cargo desde de la protección de la víctima, pero ojo,
También hay un trabajador que es investigado y que también tiene derecho a, obviamente, un derecho de defensa, presunción de inocencia y la posibilidad de defenderse en ese procedimiento que además debe, en el fondo, resguardarse la confidencialidad del mismo. Y finalmente, para terminar, en cuanto al rol de la Contraloría General de la República, quisiera comentar que va efectivamente a revisar los reclamos o recursos que puedan presentar la víctima, el afectado, en relación al proceso, y además en el caso de que se trate de situaciones de acoso o violencia que afecten a las jefaturas máximas o superiores de los servicios, también en esos casos la propia Contraloría va a generar la toma de razón de esos actos administrativos, y la regla general es que la investigación siempre se va a llevar a cabo en la casa, en cada servicio público, salvo que existan situaciones especiales que ameriten sacarlo del servicio y necesariamente esa denuncia canalizarla a través de la Contraloría, por ejemplo, como pudiera ser si yo estoy denunciando, por ejemplo, a la máxima autoridad, en ese caso podría plantear mi denuncia de acoso o violencia ante la Contraloría General de la República. Ese es un poco el marco, las modificaciones y el contenido. Y como ven, cada uno aquí va a tener roles y derechos distintos, y como funcionario a revisar bien esas prohibiciones, ver las conductas, ver el nuevo protocolo de acoso y violencia. Muchas gracias. Agradecemos a las abogadas Gwendolyn Silva y Paulina Arancibia por su exposición en detalle. Queremos también darle la palabra al diputado Juan Santana, quien va a tener que retirarse, quizás te quiere despedir. Sí, muchas gracias, Enrique. Bueno, agradecerle solamente la invitación a la organización de funcionarios y funcionarias de la Universidad de Santiago, y agradecerle también, por cierto, a nuestras otras colegas invitadas, que al igual como nosotros quisimos venir a conversar sobre un tema que hoy día para el mundo de los trabajadores, por cierto, es de gran relevancia. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, diputado. Un aplauso, por favor. Continuando con nuestro seminario, la siguiente y última exposición va a estar a cargo de la psicóloga clínica de la Universidad Católica, Isabel Puga Young. Ella es past president del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, perito de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, perito psicóloga en causas laborales, y en este momento también se desempeña como psicóloga del equipo de salud del Departamento de Promoción Integral de la Salud de nuestra universidad, y también como profesora de clases. Adelante, Isabel. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar acá, de haber sido invitada a presentar. La parte que voy a presentar yo ya es un poco diferente de todas las temáticas que se han planteado. Yo voy a tratar de ponerme desde el punto de vista o la perspectiva ya de la parte psicológica. Yo le llamé a mi presentación la sensación subjetiva de ser víctima. Es decir, cómo nos damos cuenta nosotros que algo nos está pasando. Muchas veces, bueno, me ha tocado mucho atender personas que vienen con situaciones de acoso laboral, de acoso sexual y de maltrato, incluso de violencia laboral de distintos tipos, y que muchas veces no reconocen la situación, sino más bien consultan por una serie de sintomatología, ¿ya? Y esto está relacionado con los factores psicosociales en el trabajo que ya aquí explicaron las abogadas. Bueno, ustedes saben que la ley Carín principalmente modifica el Código de Trabajo y otros cuerpos legales por prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Es decir, el objetivo principal de esta ley es promover un entorno laboral más seguro y respetuoso. ¿Qué más no querríamos nosotros sino estar en un espacio de trabajo donde nos sintamos cómodos? Estamos muchas horas al día en nuestro espacio laboral, compartimos con muchas personas, estamos mucho tiempo, muchos años incluso. A veces nos sentimos como parte de una familia sin ser una familia. Es un espacio bastante particular, ¿no? Porque nos vemos todos los días, nos reconocemos, nos sentimos parte de la cotidianeidad, pero
no somos necesariamente amigos o amigas, pero sí tenemos una relación cordial, amable y queremos, como todo el mundo, estar en un espacio de bienestar. ¿Ya? Entonces, este cambio significativo en esta normativa laboral implica un enfoque ya proactivo, es decir, que ya el cambio no es tan pasivo, sino que podemos hacer algo. Y el punto específico está en el espacio psicosocial, que es donde voy a entrar yo, ¿ya? Y todas las estrategias de prevención que hay. Y aquí marqué la importancia es establecer el protocolo de prevención del acoso laboral o sexual y la violencia en el trabajo. Aquí están las definiciones, las puse nada más que para recordarlas, que ya han sido mencionadas y explicadas, que estaría el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo, ¿ya? Y el punto es que están en distintos niveles y además ocurre en distintos niveles en cuanto a la intensidad y ocurre en distintos niveles en cuanto con quién ocurre, ya sea entre pares, ya sea desde la autoridad subordinado a la autoridad, puede ser mixta y puede ser incluso algunas situaciones leves, que podríamos llamar leves entre comillas, porque igual es violencia, más moderadas, más severas, y muchas veces dejamos pasar porque tendemos a naturalizar mucha violencia, ¿ah? Estamos ya muy acostumbrados, en especial las mujeres, desde pequeñas nos enseñaron a no mirar algunas cosas, no tomarle la atención, a dejar pasar. Si un hombre nos dice algún piropo, que aunque sea de índole sexual, bueno, tal vez esa persona está diciendo algo, o si alguna persona, algún par, nos da un grito que no corresponde, o nos insulta, también tendemos a decir, oh, tal vez amaneció mal, no le fue bien ese día, en fin, ¿ya? En general, cuando hablamos de los factores psicosociales en el trabajo, nos referimos a todos los aspectos que tienen que ver con el diseño y gestión del trabajo, es decir, cómo están organizados los niveles, cómo están organizados los flujos de información, cómo están organizadas las comunicaciones, cómo se organizan los desempeños, los resultados que se esperan. Y además tiene un contexto social y organizacional. Y ese factor tiene un potencial o de generar bienestar y seguridad o un daño psíquico e incluso un daño físico de las y los trabajadores. En el caso de la ley Karin, que tiene que ver con esta TENS, que es Karin Sepúlveda, que ya más o menos explicaron su situación, el daño físico de ella finalmente fue un suicidio, ¿ya? Y como no sé si saben bien el caso, ella solamente va de testigo a un sumario y mientras testifica comenta que ella ha visto tal situación en otras personas. Y ahí es donde empieza su calvario. Porque por haber hecho ese comentario que tenía que ver con una de sus jefas, entonces empieza a haber sumario, empieza a haber hostigamiento, una serie de situaciones que duraron casi 2 años y ya no pudo más y terminó suicidándose. Y ese podríamos hablar del daño físico que nos podemos encontrar. Y esto se relaciona fuertemente con la salud mental, porque dentro de todos los determinantes que tiene la salud mental en especial, ustedes saben que no hay salud sin salud mental, o sea, es parte de la vida cotidiana. Fíjense que el trabajo es uno de los factores clave. Tenemos una sensación de identificación, es parte de nuestra identidad personal el trabajo, lo laboral, ¿ah? Tan fuerte es que la situación de no estar trabajando está definida como uno de los mayores estresores, sobre todo cuando es con desvinculación. No solamente es un estresor muy alto, sino que puede provocar todo tipo de trastorno a nivel de salud mental. Y la OMS, fíjense bien cómo define la salud mental, como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva, es decir, la salud mental la tiene asociada al mundo laboral y de contribuir a su comunidad. Es decir, genera sentido de pertenencia, genera expectativa o sensación de autoeficacia, incide en el autoconcepto que tengo yo y también incide en mi autoestima. Entonces, en un sentido positivo, la salud mental es fundamental del bienestar individual y el funcionamiento eficaz de cada comunidad. Y el concepto es bienestar, no es felicidad. Nosotros no venimos al trabajo para sentirnos felices. Si queremos sentirnos felices, ojalá nos quedamos en casa. Va a ser hermosa la semana que se viene ahora, el 18, son varios días, si ustedes saben. ¿Ya? Ahí tal vez vamos a estar muy felices, eufóricos.
Pero aquí el concepto es bienestar, que yo llego a trabajar, me siento cómoda, todo funciona, todo está bien, dependiendo de los distintos trabajos que hago, aunque hay algunos trabajos que tienen más presión que otros, por ejemplo, cuando yo tengo que atender personas, ¿ya? Y no solamente los funcionarios intrauniversitarios, también los extrauniversitarios, están los estudiantes, los chiquillos, que tienen sus cosas, cada generación es distinta, tienen sus ánimos, sus apuros, en fin, tienen otros ritmos que tenemos nosotros, pero estamos ahí siempre con ellos, y lo que queremos nosotros es estar tranquilos. Entonces, el punto es que pueden haber factores de riesgo psicosocial, y si son bien gestionados estos factores, todo lo que tiene que ver con lo psicosocial se convierten en factores protectores. Aquí hay un pequeño esquema que pueden ver respecto a los factores de riesgo psicosocial, tiene que ver cómo se organiza el trabajo y las relaciones personales en el trabajo. O sea, no solamente tiene que ver con una gestión de trabajo a nivel de horario, de tener específicamente qué es lo que se necesita, las funciones definidas, sino también cómo nos relacionamos, las formas comunicacionales que tenemos dentro de ese espacio laboral, ¿ya? Y eso está asociado al estrés, malestar, enfermedad. Bueno, ¿para qué voy a decir yo de estrés? Si muchos en pandemia ya saben lo que es estrés, trabajo que hubo así de lado, ¿ya? Entonces, como estos son los antecedentes generales de violencia y acoso en el mundo del trabajo, no es nuevo, no viene de la ley Karin, sino que más bien la ley Karin lo que hace, como explicaron las colegas abogadas, es mejorar y dar también las instancias de cómo poder actuar frente a la situación. Y la violencia y acoso en el trabajo tampoco surgen de la nada. No sé si alcanza a ver el esquema. Sí se ve, perfecto. Tenemos que una gestión inadecuada de los riesgos psicosociales puede exacerbar, puede aumentar y puede generar como consecuencia toda esta violencia y acoso laboral, no necesariamente sexual, pero un mal manejo puede hacer que se produzca con mayor frecuencia. Ya me imagino una persona que habla mucho con connotación sexual o que hace bromas de connotación sexual, si no tiene un padre, va a seguir, no para. Y tenemos el tema de las conductas inciviles, que son cuando uno hace menoscabo, uno se burla, uno grita, en fin, el pelambre, chiquillos, chiquillas, el pelambre, no más pelambre, que es como el deporte nacional de Chile, no más. Tiene que ser en la casa, con los amigos, cerrados, pero no más, ni siquiera en la hora de colación, ¿ya? Se acabó, el cambio cultural se viene, potente. Bueno, cuando hablamos de violencia, ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son los niveles que tenemos? Tenemos el ejercicio del poder, alguien que genera un poder, aunque sea transversal, es el poder sobre el otro. No necesariamente es un poder que tiene que ver con la jerarquía, sino que es un poder que tiene que ver con la influencia, la coerción que yo ejerzo en el otro, ¿ya? No solamente está la coerción, también yo puedo coercionar siendo violento o seduciendo, o sea, siendo así como incapaz, incompetente, ay, yo no puedo, no sé hacerlo, o siendo enojado. Tenemos el nivel de intensidad, la frecuencia, ya sabemos, con una sola situación, y la sensación subjetiva de ser víctima, que es la que yo quería hablar ahora, y creo que ya me falta la mitad o menos, y he hablado otras cosas. Bueno, esto me lo voy a saltar porque ya lo han visto. La violencia en abuso de poder, agresiones verbales, ataque a la vida privada, aislamiento y la violencia sexual. ¿Qué es la sensación subjetiva de ser víctima? Es el concepto de víctima, un ser humano que sufre un malestar emocional por el daño intencionado provocado por otro ser humano. Tiene el hecho en sí y el daño psicológico que sufre la víctima. La palabra víctima no nos gusta porque nos victimiza, pero el hecho de estar sometido a una situación en la cual está alguien que genera violencia sobre nosotros de cualquier tipo, ya nos hace víctimas. De hecho, la palabra víctima tiene una representación negativa, por eso muchas veces las víctimas no dicen nada, ¿ok? Y el daño puede ser inmediato o puede ser crónico por la secuela. Esta sensación es la percepción individual que tengo de haber sido perjudicado. Aunque no haya un daño objetivo, pero me siento incómodo, aunque no esté reconocido, ¿ya? Es una experiencia que es personal, es emocional, tal vez a otras personas no le pase nada con eso, tal vez tienen, como se dice, cuero de chancho, o puede ser que o se dice que eres más sensible, antes se decía, ¿se acuerdan, chiquillas? Es niñita, cuando, ¿ya? Pero bueno,
que tal vez más sensible, tal vez tuvo un día mal, en fin, muchas situaciones hacen que yo lo experimento desde mi propia vivencia, desde mi propia historia, desde mis propias vulnerabilidades, como explicó la abogada, ¿ya? Entonces la persona se siente como víctima y incluso en situaciones donde otros no perciben un daño o una injusticia. Es como, no, si no es para tanto, pero la persona se siente pésimo. Y ahí influye el contexto social, que eso ya lo vieron, la cultura, las normas sociales, el entorno, cómo uno se percibe, etiqueta, las situaciones victimizantes, que es lo que va a instalar ahora esta ley, las experiencias personales, todas las vivencias anteriores que yo he tenido, si he tenido una infancia compleja, si ya viví un espacio de mucho abuso en mi infancia y que tengo una capacidad de manejarme en estos espacios complejos que se llaman en términos psicológicos y tengo todas las estrategias y por lo tanto no veo nada, no es ni un problema para mí, estoy como, todas mis estrategias las puedo echar a andar en ambientes sumamente maltratadores, hostiles, no veo nada, estoy bien, esto no es nada al lado de lo que me tocó en mi infancia. Y también eso hace que una persona sea más propensa a sentirse víctima en situaciones similares. O mi infancia fue horrible, mi historia fue terrible, estoy muy sensible a esto y esto me afecta fuertemente. También están los mensajes mediáticos, que es el tema respecto a cómo se amplifica la sensación de victimización al destacar casos de injusticia, abuso o violencia. Entonces aquí nos empezamos a identificar con las víctimas en esta narrativa, por lo tanto nos empezamos a dar cuenta que sí somos parte de algo que nos está pasando. Y las reacciones pueden ser distintas. Puedo sentirme humillado, puedo sentir que el desvalimiento quiebre mi sensación de seguridad, dejo de confiar en los seres humanos, me interfiere en toda mi vida, no puedo relacionarme con otros, no puedo trabajar, me siento pésimo, ando mala onda, me carga el mundo, odio, lo único que quiero es una licencia, por favor. ¿Ya? Y muchos patrones de conductas que tienen que ver con este suceso. Los sucesos más traumáticos dejan secuencias imborrables, que son las cicatrices psicológicas, pero tenemos víctimas vulnerables y víctimas resistentes pese a eso. Las más vulnerables, el acontecimiento tiene mayor resonancia emocional, ¿ya? Más inestabilidad, suelen tener un pasado en que han sido víctimas, empiezan a tener poco apoyo social y no tienen buenas estrategias para hacer frente a las adversidades, y las más resistentes, en cambio, tienen este que le llamamos dolor subclínico, lo tienen pero no se le nota, ¿ya? Y además su tragedia se transforma en energía creadora, ¿ya? Podrían pensar que tal vez yo tuve una tragedia de maltrato y por eso estoy ahora presentando este tema frente a todos ustedes. Lo podemos hablar en el café después. Okay. Pero en general son las personas que se llaman las resilientes, ¿ah? Que pese a todo lo que han tenido y siguen y siguen y siguen, y se llama el crecimiento postraumático. Y en esta sintomatología también nos encontramos con reacciones físicas, que son las comunes del estrés, así que se las voy a pasar muy rápido, que tiene una serie de sintomatología fisiológica. Tenemos sintomatología en comportamientos y comportamientos sociales, que dejamos estar con los amigos, nos vamos aislando, aumenta la hiperactividad, dormimos pésimo, estamos con momentos de llanto. Y viene lo cognitivo. Tengo flashback, las situaciones me vuelvo a acordar y no puedo dejar de pensar en eso. Y tengo pensamientos rumiativos en que estoy una y otra vez y me acerco a no sé quién, a un colega, le digo, oye, y se lo cuento una vez y se lo vuelvo a contar y pobre colega, si es amable y tiene buena oreja, lo escucha y dice, sí, tranqui, ya, está bien. Pero yo, no, es que no me entendiste. Quiero decirlo de nuevo. Porque no puede dejar, está en el tema, no lo ha resuelto en términos de no que se tiene que resolver, sino porque se generó esta sensación y esta percepción de daño que rompe este fluir continuo que uno tiene en el ser, que uno está tranquilo en la vida y corta. Es una emoción negativa que se instala, es una violencia, es un daño que se instala que a veces es difícil de explicar cómo, porque no siempre la hostilidad es tan abierta, a veces está muy encubierta, ¿ya? Bueno, estamos más lentos, no nos acordamos de nada, tenemos las reacciones emocionales que también ahí la colega describió, tristezas, cambio de humor, depresión, estoy muy apático, me siento vulnerable, como que ando plano, irritabilidad, agresividad, en fin. Pero también los demás observamos cosas, ¿ah? No solamente la víctima se siente así, sino que el resto, y aquí es donde hay un énfasis importante del resto, que está viendo, que observa ciertos cambios en su colega, en su compañera o compañero de trabajo, ¿ya?
y que debería actuar y hacer algo. Y entre esos está que nota que perdió la esencia, esa persona ya no es lo que solía ser, es otra cosa. También cómo se percibe, cómo se ve, cómo se relaciona, está como tenso, está ansioso. Bueno, uno siempre se da cuenta cuando a una persona le pasa algo, se le nota, aunque diga, no, si estoy bien, así como, ¿ya? Pero se le nota. ¿Ya? Bueno, tiene cambios en los patrones sociales, no quiere estar con nadie. ¿Cómo cuenta? Hay cosas que no cuadran en su relato. ¿Ya? Por ejemplo, está así como sonriendo, así diciendo, ay no, hoy día me cargó el día, hoy me dio lata el día, ay me carga, pero estoy bien. Estoy bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Y muchas veces se responsabilizan del maltrato. Ese es el problema cuando uno habla de víctima. Cuando yo iba a plantear esta cosa desde la mirada a la víctima, es como, al mirar la víctima, no hay que mirarla como responsable, hay que mirarla como víctima. Y eso es lo que más nos duele, porque incide también en nuestra sensación, nuestra expectativa respecto a nosotros mismos. Bueno, también genera dependencia emocional, genera dudas. Y bueno, eso es lo que quería decir en pocas palabras. En síntesis, lo más importante de esta ley es que genera esta creciente visibilización de las consecuencias reales que las situaciones de violencia tienen en las víctimas, a nivel individual, a nivel de equipos, de grandes grupos, comunidades y a nivel social transversal. Me faltó explicarle qué pasa en el equipo, qué pasa en el grupo, pero en pocas palabras hay una serie de signos, hay una serie de síntomas que se deben reconocer y que también como comunidad, como equipo, deberíamos empezar a hacer ciertas acciones de contención, acompañamiento y apoyo social. ¿Ya? No pidiendo a la persona que diga lo que le pasa, pero en la medida en que uno va generando confianza, en la medida que uno va generando como como una contención, que la persona se sienta segura, va a empezar a hablar. ¿Ya? Acuérdense que las víctimas femeninas en género, en violencia de género, se demoran 7 años en denunciar maltrato de género. 7 años por lo menos. Entonces, no esperamos que si una persona en espacio laboral esté con algún problema, vaya a decirlo inmediatamente, así como corriendo, así, ¡ay, fíjate que no sé quién me insultó! Y todo lo demás. ¿Ya? Vamos a crear conciencia sobre el acoso, la forma de prevención, ¿ya? Y bueno, la sensibilización, la capacitación, la socialización y el proceso colaborativo, además, que permite un rol activo, no solamente de la institución, sino también de los sindicatos y las organizaciones de trabajadores. ¿Ya? Y lo que más me gusta a mí, por eso lo puse, que esta ley genera una intervención en salud mental inmediata. ¿Ya? Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias a la psicóloga por su presentación. Hemos concluido las presentaciones y ahora tenemos unos breves minutos, para responder algunas preguntas. Si hay alguna por ahí también, se la pueden pasar al colega Robert para que la haga llegar acá. Yo la voy a leer y quien de ustedes, Paulina, él, puedan hacerse cargo muy brevemente, no más de un par de minutos, para una respuesta. Una pregunta dice, no va dirigida a quién, dice, ¿qué sucede si en mi lugar de trabajo existe una persona que de forma habitual maltrata a sus compañeros, pacientes, paréntesis, alumnos y funcionarios, cierra paréntesis, tanto así que le tienen miedo, no se atreven a denunciar por su forma de ser y además tanto jefaturas como asociaciones están al tanto de sus maltratos, pero siempre la respuesta es no sé qué hacer, no tengo las herramientas para hacer algo al respecto? Ahí hay una pregunta. Otra pregunta, voy a leerlas todas. 1. ¿Esta ley es retrospectiva? Retroactiva, algo dice aquí, mínimo 1 año. Dice, daño moral. Está la ley, no soy muy bueno para descifrar jeroglíficos. Está ahí, ley Karin, bajaron las notas, algo dice. Tengo derecho a exigir evidencias de los malos tratos, de las malas notas, la obstaculización del acoso. Esta es una pregunta dirigida a Isabel Puga. ¿Qué aspectos de cambio cultural
crees que tú que es posible realizar en nuestra universidad y qué unidades o áreas debieran realizar planes, estrategias para estos cambios? Todo esto en el contexto de la Ley Carin. Y ha llegado una última pregunta a la mesa. 3 años con tratamiento de estrés laboral, el victimario no fue denunciado por miedo. ¿Es posible denunciarlo hoy con esta nueva ley, aunque no se tenga contacto con la persona del victimario? Bien, ahí están las preguntas. Les pedimos brevedad a la expositora si quieren hacer comentarios a las preguntas, por favor. Bien, Enrique, tomando la pregunta número 1, en la cual se da cuenta de una situación que no ha sido abordada, pero que existe temor a también levantarla, lo primero que se presenta es que para la nueva ley Carin no existen denuncias anónimas. Por lo tanto, un requisito es que se deba identificar la persona afectada en este caso y también la persona que está causando esa afectación. Eso es lo primero y así lo reitera el instructivo de Contraloría, ¿ok? Es una denuncia donde se debe identificar porque además existen medidas de resguardo que se toman también al respecto. Respecto de lo segundo, en cuanto a la vigencia de la ley, lo importante es tener en cuenta que también se aborda esto por Contraloría y señala que respecto de las denuncias y procedimientos iniciados antes de la ley, se siguen rigiendo por esa normativa anterior, pero respecto de aquellas situaciones que se denuncian a partir de la ley, pero dicen relación con hechos ocurridos antes de la ley, se hace una distinción en términos de qué? De que desde el punto de vista del procedimiento, es decir, cómo investiga el sumario, las garantías, las medidas, todo eso se rige a partir de la nueva ley si la denuncia es posterior. Pero en cuanto al fondo o a la parte, digamos, de la tipificación de la conducta, como antes de la ley el acoso laboral tenía una tipificación distinta, se rige por la tipificación del momento en que ocurre el hecho y no la nueva, porque de lo contrario sería darle retroactividad a la ley. En ese aspecto lo que no se admite y sería más gravoso en ese sentido para la persona que en ese minuto tampoco era esa la calificación que se le da a la conducta. Ya, a ver, un poco el daño moral, si lo contempla, la verdad es que la ley Carin no contempla, porque además la ley Carin solamente se refiere a las investigaciones internas. Ya la determinación de un daño moral lo tiene que hacer un tribunal. Ahora, si uno extiende este análisis, uno podría decir, bueno, después del sumario, podría quizás ejercer alguna acción o civil o laboral para exigir el daño moral. Pero las acciones, las laborales, son en contra del empleador. Entonces yo tendría que acreditar que la institución es la que no respetó, por ejemplo, no hizo la investigación, generó las condiciones, o sea, habiendo tenido todos los elementos, no hizo esta actividad de prevención y después la actividad correctiva. Y en un plano que muchas veces pasa y le pasa a todas las personas, muchas veces quieren una indemnización de la persona que me hizo el daño, o sea, el otro trabajador. Para eso ya tendría que ser una acción civil. Las acciones laborales son en contra de la institución, ¿ya? No en contra de una persona en particular, que a veces se nos confunde porque, claro, es una persona en particular la que nos hace daño, pero quien es responsable, al menos en términos institucionales, es la universidad. Y respecto a la universidad yo tengo que probar su culpa, el ser un poco cómplice de la situación, ¿ya? No basta con que el hecho haya ocurrido. Entonces, daño moral no está contemplado en específico, no dice nada, y el convenio 190 sí nos habla de medidas reparatorias. Entonces, por ahí podría irse alargando esa mano. Esto siempre es súper movible en materia de tutela de derechos fundamentales. Hace menos de 10 años no se aceptaba el daño moral, hoy día se acepta. Entonces, yo creo que sí se va a ir avanzando, pero siempre en términos institucionales. El término de las evidencias por las malas notas, ahí la verdad es que es como un caso más puntual, ¿ya? Las evidencias, yo puedo pedir mis evaluaciones, pero
también acá, y hay una discusión importante, que hay que probar la intencionalidad. ¿Hubo intención de causar daño o no? Estaba leyendo hoy día en la mañana una discusión sobre eso. Yo creo que basta con que se produzca el maltrato. O sea, no es necesario probar la intención, porque probar la intención, pucha, que es difícil. O puedo probarnos la intención. Yo no tenía ninguna intención de dañarlo, pero se produjo el daño, ¿ya? La ley nos habla de que produzca maltrato, menoscabo, humillación. Bastaría que se produzca, no es necesariamente la intención, porque se mira desde la persona afectada, ¿ya? De esta subjetividad, se mira desde la persona afectada. Entonces, a ver, ojo que las evidencias, ustedes como funcionarios públicos tienen que saber cómo obtener información, ¿ya? Existe una ley de transparencia, existe información pública del funcionario público que la pueden ir recabando, ¿ya? Para ir generando pruebas. En esta materia, también, ojo, es importante, aquí no estamos en el CSI ni en las series policiales que vemos en las plataformas. O sea, el fiscal no tiene todas las facultades intrusivas que va a decir, mire, voy a incautar un WhatsApp y voy a ver todas las conversaciones. No, uno tiene que aportarlas, ¿ya? Tanto sea yo esté en la situación de denunciante, de afectado o como denunciado, ¿ya? Acá no es alguien que va a hacer todas las gestiones por sí solo. Yo tengo que aportar las pruebas, ¿ya? Eso es súper importante, nos pasa en todos los sumarios, sea de esto o sea de otras materias. Uno tiene que buscar o aportar las pruebas o pedirle a la institución que requiero que adjunte la hoja de vida, que adjunte las calificaciones, que adjunte tal cosa, ¿ya? Y por último, en esto de reafirmar lo que hablaba Paulina de si es retroactivo o no es retroactivo. Y este último caso que se planteaba. A ver, la Contraloría dice, el procedimiento empieza a regir del 1 de agosto. ¿Ya? Y aquí yo sé que hay un tema que todavía no tenemos, un procedimiento tan... No está listo el protocolo. Entonces, la Contraloría me dijo, el procedimiento rige del 1 de agosto. Si alguien denuncia a partir del 1 de agosto con ley Karen, entonces supletoriamente debiese aplicar, bueno, lo que yo creo, el procedimiento que establece la suceso. Porque no tengo un procedimiento especial, hasta que lo tenga, ¿ya? Pero los hechos, como decía Paulina, si el hecho ocurrió antes del 1 de agosto, ¿lo puedo denunciar ahora? Sí. ¿Se va a investigar ahora? Sí. ¿Con el procedimiento nuevo? Sí. Pero como la conducta como estaba definida anteriormente. En el acoso sexual no vamos a tener problema, porque la definición es la misma. En el acoso laboral vamos a tener un problema porque si el hecho era uno solo, antes del 1 de agosto, me lo pueden calificar como no acoso laboral, porque en ese momento, antes del 1 de agosto, era necesaria la reiteración. Pero si el hecho era reiterado, antes del 1 de agosto, no debiese tener ningún problema, ¿ya? Porque cumple el mismo requisito, ¿ya? Pero yo voy a sancionar, eso sí, con lo que decía el protocolo antes del 1 de agosto. No puedo aplicar una sanción que se crea después de que ocurrieron los hechos. Y ahora, ¿hasta cuándo largamos para atrás? No está definido. La ley no dice nada, pero ojo, la Dirección del Trabajo, que a ustedes no les toca, ustedes no pueden hacer la denuncia de la Inspección de Trabajo, pero la Dirección del Trabajo ya ha dicho que son hechos ocurridos los últimos 60 días, ¿ya? Yo creo que esto se va a ir estableciendo porque, claro, si me llegan con una denuncia de algo que ocurrió hace 3 años. Ahora, ojo, que aquí igual nos regimos por procedimiento administrativo, y cuando vence la responsabilidad administrativa. Entonces, yo creo que hay que ajustarlo, porque si son hechos que aún todavía está vigente la responsabilidad administrativa, podrían ser investigados. Porque todavía se puede perseguir la responsabilidad de ese funcionario o funcionaria. Pero esa definición todavía no está. Es complejo, porque además, bueno, lo dijo Paulina, la Contraloría solamente va a investigar cuando los reclamos se hayan dirigido en contra del jefe de servicio, altos directivos o algunos funcionarios que deban tramitar las denuncias, o cuando involucren a más de un servicio y en general cuando existan razones fundadas que desaconsejen presentar la denuncia ante el mismo servicio. O sea, por lo general todas las denuncias van a ser investigadas internamente, ¿ya? Entonces, ahí también puede haber una explosión de denuncias y ver
relevancia de los hechos en términos de la ocurrencia en el tiempo, ¿ya? Pero si existe la responsabilidad administrativa aún, podría ser todavía denunciable a mi juicio, salvo que salga de la Contraloría un dictamen que diga lo contrario. Bueno, voy a responder la pregunta sobre el cambio cultural. Es bien difícil hacer un cambio cultural. Este está partiendo con una coerción, es un cambio más bien obligado que nos hace estar todos pendientes y atentos a lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo, lo cual es buenísimo, pues nos permite tener una autorreflexión, un manejo de la impulsividad, un control respecto a nuestras emociones, una autorregulación, como decimos en el mundo de la salud mental y en general. Y por otro lado, o sea, tenemos ese aspecto coercitivo. La otra particularidad que ayuda a los cambios culturales es que en la medida que se hable, se visibilice, se converse al respecto, ya se va haciendo parte de no solamente nuestra narrativa, y de nuestra narrativa va pasando a la acción. Estamos atentos, estamos viendo. La otra forma que hay tiene que ver con, en la medida que vamos viendo qué le pasa a nuestras compañeras, nuestros compañeros, a nuestros cercanos, y logramos hacer algún grado de contención, ¿ya? Y estamos acompañando, y eso después en los grupos más pequeños se comenta, estoy preocupada por, vamos a apoyar y todo, que aumenta la confianza para que pueda comentar, decir lo que está pasando. Eso va generando los cambios culturales. Son muy lentos. En este momento sí tenemos una presión que va a ayudar. Acuérdense el Transantiago, lo tremendo que fue, que nos quitaron las micros que de color y que decía dónde iban. Ay, cómo nos confundíamos, pero ahora ya las manejamos, más o menos sabemos. Y así son todos los cambios culturales. Lamentablemente en algún momento tiene que partir. Por ejemplo, hubo un cambio muy potente que está en Chile, que es el paso a los peatones. Este es uno de los, yo creo que el único país en Latinoamérica que los autos pasan cuando uno cruza. Eso partió, ¿se acuerdan? En Viña del Mar era donde se permitía, y después se traspasó a Santiago y a todo Chile. Y esto lleva como 30 años, más o menos el cambio, 20 años, y se instaló. Es decir, siempre tiene que haber un comienzo. No va a ser rápido, pero en la medida en que cada uno de nosotros hable del tema, lo visibilice, es algo así como lo que pasó con la violencia de género. También empezó a hablarse. ¿Ya? No hay que callar las cosas, hay que hablarlas. No me refiero a contar cada uno su experiencia, sino hablar qué es lo que va a hacer, cómo podría ser, qué voy a hacer, conversar sobre el tema. Conocer, el conocimiento es el que da el poder para empoderarse, no poder para hacer el maltrato. Y bueno, aquí tenemos nuestras abogadas también, que son encantadoras y lo saben todo, así que no sé qué más respuestas les podría dar. Y quién podría responder mucho mejor esto, que no tenemos un sociólogo o una socióloga, que son los que saben más de este tema en cambios sociales. Pero en general así funciona. Y eso hace que nos sintamos parte. En la medida que vamos hablando, empezamos a sentirnos parte de algo, genera un sentido de identidad, un sentido de pertenencia, que también ayuda a mejorar el ambiente laboral, ¿ya? Ahora, esto es intradepartamento. Ahora falta lo entre departamentos, que ese ya, bueno, es el desafío mayor. Y respecto a quién se va a hacer cargo, por supuesto que va a ser la vicerrectoría para la cual yo trabajo, donde están mis jefes mayores, ¿ya? Que es la Vicerrectoría de Calidad de Vida, ¿ya? Y género y diversidad, etcétera. Ya que yo creo que está asumiendo parte junto con otras áreas, porque también lo tiene que tomar la misma universidad, la misma institución. Entonces, en todas partes, pero yo sé que en el Departamento de Calidad de Vida están preparando el protocolo en este momento, y que creo, según lo que sé, a lo mejor me voy a dar las partes, estaría listo a fines de septiembre, octubre, por ahí, que es más o menos largo el trabajo. Espero que no haya nadie de ese departamento y lo tengan pensado para después, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, expositoras, por la respuesta a sus preguntas. Y ya para cierre final al seminario, dejamos nuevamente la palabra a Betsy Saavedra, presidenta de FENAPTUECH y de la ADP USACH. Sí, compañeras, compañeros, decirles que ha sido muy grato verlos a ustedes aquí, todos atentos a estas importantes informaciones que se han entregado. Y yo creo que lo más importante es que todos salimos nos vamos en el fondo con la tarea de que tenemos que reflexionar, pensar, cuestionarnos también conductas propias y, por supuesto, también llamar a nuestras autoridades a que adopten
las conductas que corresponden dentro del marco ético que deben tener como servidores públicos. Hay que recordar que todos somos servidores públicos y que debemos ser un ejemplo en la sociedad, más aún como parte de una comunidad universitaria, respecto a valores que guarden relación con el respeto a los derechos laborales y humanos. Así que yo creo que la construcción de ambientes laborales es una tarea de todos, todas, y lo más importante también, compañeras, compañeros, ser siempre solidarios, estar atentos al dolor de los demás, y por supuesto cuenten siempre con nuestra Asociación de Funcionarios Profesionales y Técnicos, con el apoyo de nuestras abogadas, disponibles para asesorarlos y ayudarlos en todo lo que necesiten. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a pedirle a todas y a todos, nos han pedido acá de comunicaciones, que nos saquemos una foto colectiva. Quienes están allá podemos parar y los que estamos acá en el mesón se acercan, la foto se va a sacar desde el cuadro de mata.